Petro se origina en 2009 por el presidente Chávez, quien deseaba aumentar los precios del petróleo para solventar un poco la crisis económica de la nación. Esta idea fue planteada en un evento de la OPEP como la creación de una nueva moneda internacional y respaldada por el precio de los países de la OPEP. Pese a lo que se deseaba, no fue hasta 2017 cuando se dio el proyecto en sí con el decreto 3196, el cual habilitaba la SUNACRIP, quienes serían los reguladores de las actividades de minería. En cuanto al origen económico, este proyecto inicia como una alternativa al control cambiario de la nación, que estaba limitado por el dólar, y se quería una alternativa fuera de esta, sin contar con el encaje legal, la baja producción petrolera, el encaje bancario, entre otros. El gobierno optó por solucionar sus problemas económicos lanzando el petro. Bases legales. En gacetas oficiales números 6370 y 6371, extraordinarias de fecha 9 de abril de 2018, se publicaron 1. El decreto constituyente sobre criptoactivos y la criptomoneda soberana Petro, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, conocido como el Decreto Constituyente de Criptoactivos. 2. El decreto número 3355 del Presidente de la República, en el cual se creó y reguló de forma detallada la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y actividades conexas venezolanas, SUBCAC-VEN, que pasó a ser SUNACRIP. Y el tercero, el decreto número 3353 del Presidente de la República, mediante el cual se creó la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, literalmente Tesorería de Criptoactivos. Además de esto, anteriormente se había publicado el decreto número 3196, que era el decreto presidencial de criptoactivos, el decreto número 3333, el decreto de zonas presidencial de zonas Petro, el decreto número 41347, en el que se ratificó los barriles de petróleo que respaldaban en el petro. Y además de esto, podemos decir que tenemos boletines de aplicación como el BABENIF número 12 versión 0 sobre tenencia de criptoactivos propios, que nos permite saber cómo contabilizarlos. Plataforma para intercambio de petro. Algunas opciones son Plataforma Patria, que es un medio por el cual inicialmente se recibieron los petros por parte del pueblo. Estos permiten hacer intercambios de petros a bolívares, pero no se sabe cómo se maneja eso internamente. Las casas de cambio autorizadas, que en Venezuela existen 7 casas de cambio legalmente autorizadas que cambian diversos tipos de criptomonedas. Estas casas serían CryptoX, Cryptia, Bancar, entre otros. En experiencia de usuarios, tarda mucho en entrar los fondos. Local Bitcoins hace intercambios de persona a persona, tiene mayores volúmenes de Bitcoin Bolívar, pero de Petro se hacen cambios por transferencia o PayPal. El usuario elige el método de transacción, pero el precio del Petro por lo menos está a la mitad de su valor real. Hold, que incluyó el Petro como forma de pago, dentro de este se utiliza para comprar Bitcoin y posteriormente se puede cambiar a bolívares, si eso es lo que desea el usuario. Y P2P o P2P, que se basa en contactar a otra persona o comercio para realizar un intercambio de cartera a cartera. Para administrar los petros se necesita transferirlos a PetroApp, que es la cartera oficial de esta moneda digital, y de allí se gestiona de forma más cómoda. Estados financieros de bolívares a petros como información adicional a los estados financieros preparados de acuerdo a BANIF. Como ya sabemos, en Venezuela tenemos el boletín de aplicación número 12, versión 0, que trata sobre la tenencia de criptoactivos propios. En relación a este proceso, se deriva el contenido del decreto presidencial número 4025 de la fecha 19 de noviembre de 2019, que expresa que las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que hagan minería o posean criptoactivos deben registrarlos. Adicionalmente, a los asientos de las operaciones en bolívares se deben registrar contablemente las operaciones y hechos económicos expresados en criptoactivos soberanos, es decir, petros, cuando corresponda y se atienda a la normativa que dicta la SUNACRIP. Además de esto, frente a ese decreto, la SUNACRIP dictó el 26 de diciembre de 2019 la providencia número 098-2019, que dice que los obligados a llevar contabilidad deben hacerlo de forma dual, expresándola tanto en criptoactivos soberanos como en la moneda de curso legal en Venezuela, es decir, bolívares actualmente. La misma providencia, además de esto, dice que se aplican las normas técnicas en materias de reconocimiento, medición, presentación y revelación, que emanen de la FCC-PB y sean aprobados por la SUNACRIP. El boletín califica los criptoactivos como activos intangibles de carácter no monetario, independientemente de que entre los criptoactivos pueda haber especies y subespecies con sus particularidades. Para el registro contable de la tenencia de criptoactivos, conforme al boletín que mencionamos anteriormente, el reconocimiento inicial se hace a su costo y se ajusta en función de su valor razonable. El valor razonable es un tema de duda, puesto que el petro se puede registrar de 3 maneras diferentes. El primero sería con la fórmula contenida en el white paper emitido por la SUNACRIP, que se publica diariamente en su página y en el Banco Central de Venezuela,
que es la que se sale por el valor del petro, más el peso a la cesta del petro en Venezuela, etc. El segundo, que resultaría de la subasta diaria a cargo de los exchanges autorizados por la zona CRIP. Y el tercero, el pactado entre los titulares del petro en operaciones P2P o P2P. Pero, dada la situación, se puede creer que podríamos darle baja al petro. ¿Por qué? Porque no existe un valor de referencia razonable o fiable. Y en el boletín se plantea que en caso de que el valor razonable no se pueda medir, dada la ausencia del mercado de ese activo, pues se determina un valor nivel 1 o 2, pero el valor razonable del criptoactivo debería ser 0, puesto que no hay fiabilidad en ninguno de los casos. La situación actual del petro y efectos económicos y tributarios que consideran una supuesta eliminación del petro. El petro ha tenido una silenciosa desaparición. En agosto del 2022 se presumía que el petro era una de las monedas más sólidas y estables del mundo y que estaba en su momento más espectacular, pero 7 meses después fueron suspendidas todas las operaciones que se realizaban con el petro, por lo que la criptomoneda petro entró en desuso. La supuesta eliminación del petro yo considero que no tendría grandes consecuencias económicas y tributarias, puesto que el petro se intentó que fuera una moneda versátil, implementándose para el pago de servicios del día a día, pero no fue usada por la mayoría de la población por la falta de confianza. Entre estos pagos se podría hacer pagos de impuestos, pagos de compras, de comida, etc., pero ya no se hacen. Cuando se cancelaron las operaciones del petro, todas las cuentas del sistema Patria, que fueron las principales que tenían petro, dejaron de tener los monederos que obtenían criptomonedas y en consecuencia todos los fondos de los usuarios fueron a su billetera virtual convertidos en bolívares, utilizando el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Venezuela en la fecha de la operación, por lo cual yo no siento que afecte de ninguna manera porque generalmente la población no utilizaba mucho estos pagos con petro y quienes utilizaban los pagos con petro, por lo menos gente internacional, eran sancionados por Estados Unidos y ese tipo de cosas. Son más que una afectación, yo creo que sería hasta cierto punto para las personas un alivio.